Mi nombre es Javier Rodríguez y tengo 82 años. Estoy sentado en mi cocina en Los Ángeles, California, mientras el sol aún ni siquiera ha pensado en aparecer en el horizonte. El silencio de esta casa es un peso que cargo sobre los hombros, un peso que parece hacerse más pesado con cada año que pasa. Siempre creí que ser un hombre bueno significaba ser un hombre obediente. Hice eso toda mi vida. Obedecí a mi padre, obedecí a mis patrones, obedecí las reglas de un país que nunca me sintió como uno de los suyos. Y ahora, mirando mis manos manchadas por la edad y el trabajo, me doy cuenta de que obedecer demasiado fue lo que me destruyó. Nací en 1943, en una pequeña casa en las afueras de Guadalajara. Mi padre era un hombre de silencios largos y manos duras. Decía que el respeto era la única cosa que un hombre pobre poseía de verdad. El respeto, para él, era sinónimo de bajar la cabeza. Si él decía que el cielo era verde, yo no miraba hacia arriba para comprobarlo. Simplemente estaba de acuerdo. Tenía 10 años cuando me sacó de la escuela porque necesitaba brazos para ayudar en el campo. Yo quería aprender a leer los libros grandes que tenía la maestra, pero obedecí. Bajé la cabeza y me fui al campo. En aquella época creíamos que la vida era como una vía de tren. Uno se subía a ella y seguía hasta el final, sin desviarse. Veía a los otros niños jugar en la plaza central de Guadalajara los fines de semana, pero yo estaba demasiado ocupado limpiando herramientas o cuidando animales. Mi padre decía que el trabajo era lo que daba dignidad. Nunca habló de sueños. Soñar era cosa de gente rica o de gente que no tenía nada que hacer. Aprendí a enterrar mis deseos tan profundo en la tierra que con el tiempo yo mismo olvidé dónde estaban. Cuando cumplí 20 años, el mundo parecía más grande que nuestro pueblo. Oí hablar de Estados Unidos, de las oportunidades, del dinero que se podía ganar para enviar de vuelta. Mi padre decidió que yo debía ir. No me preguntó si quería dejar a mi madre, a mis hermanos, o el olor de la tierra mojada después de la lluvia en Jalisco. Simplemente dijo que era lo que debía hacerse. Y yo, con miedo de decepcionar al hombre que me dio el nombre, hice las maletas. Una maleta de cartón, atada con una cuerda. Recuerdo el viaje en autobús. Fueron días interminables cruzando México. Miraba por la ventana y veía cambiar los paisajes, pero mi corazón seguía atrapado en esa idea de obediencia. Llegué a la frontera con un nudo en el estómago que nunca más me abandonó. En 1963, cruzar no era como hoy, pero aún así había una sombra de miedo. Fui a los campos de Fresno. El trabajo era brutal, de sol a sol, cosechando uvas hasta que mis dedos quedaban morados e hinchados. Vivía en un alojamiento con otros 30 hombres. El olor a sudor y cansancio era lo que nos unía. Enviaba cada centavo que me sobraba a Guadalajara. Comía solo lo necesario para no desmayarme. Mis compañeros salían los sábados a beber o a bailar, pero yo me quedaba. Mi padre me había dicho que no me metiera en problemas y que guardara el dinero. Obedecí. Yo era el hombre que nunca faltaba, el hombre que nunca se quejaba del calor de 40 grados. Al patrón le gustaba porque yo era invisible y eficiente. Fue en Fresno donde conocí a Elena. Ella trabajaba en el mercado donde yo compraba mis provisiones básicas. Tenía unos ojos que parecían entender lo que yo no lograba decir. Un día me preguntó, ¿por qué parecía cargar siempre el mundo sobre la espalda? No supe qué responder. Empezamos a hablar. Ella quería que yo fuera con ella a San Francisco. Decía que allí había más que solo campos de uva. Quería que viviéramos una vida nuestra, lejos de las expectativas de nuestras familias. Por primera vez en mi vida, sentí el impulso de decir que sí. Quería ir con ella, quería ver el mar. Pero esa misma semana recibí una carta de mi padre. Decía que ya había elegido una muchacha para mí en nuestro pueblo, la hija de un viejo vecino. Decía que debía volver, casarme y construir una casa en el terreno junto al suyo. Decía que la familia era lo que importaba. Leí esa carta sentado en el suelo del alojamiento, con el corazón hecho pedazos. Elena me rogó. Dijo que yo no le debía nada a mi pasado, que mi vida me pertenecía. Pero la voz de mi padre era más fuerte en mi cabeza que la voz de mi propio corazón. Había sido entrenado para obedecer.
Había sido moldeado para ser el hijo perfecto, el hombre responsable. Me despedí de Elena una tarde gris. Nunca más la volví a ver. Regresé a Guadalajara en 1968 y me casé con la mujer que mi padre eligió. María era una buena mujer, pero éramos dos extraños compartiendo una cama y una mesa. Vivimos 30 años juntos basados en el deber. Nunca la amé de la manera en que un hombre debe amar a la mujer con la que comparte la vida. La respetaba, claro. Trabajé en la construcción en Guadalajara. Luego volvimos a Estados Unidos, esta vez a Chicago, en los años 70. Trabajaba en fábricas, turnos dobles, el ruido de las máquinas ocupando el lugar de mis pensamientos. Tuvimos 3 hijos. Los crié de la misma forma en que fui criado. Quería que fueran obedientes, trabajadores, que no causaran problemas. No me di cuenta de que estaba asfixiando sus vidas como mi padre había asfixiado la mía. Mi hijo mayor, Carlos, se fue de casa a los 18 años. No soportaba más mis reglas, mi silencio, mi insistencia en que la vida era solo trabajo y obediencia. Se fue y tardó 10 años en volver a llamarme. Mi hija, Sofía, se casó joven para salir de debajo de mi techo. Vive hoy en San Antonio. Hablamos una vez por semana, los domingos, después de que regreso de misa. Es una llamada corta. Me pregunta cómo está mi salud. Digo que estoy bien. Me pregunta si necesito algo. Digo que no. Colgamos y el silencio vuelve a reinar. Hay tantas cosas que quisiera decirle, tantas disculpas que me gustaría pedir, pero las palabras se quedan atrapadas en la garganta. No sé cómo ser honesto sobre mi dolor. La muerte de mi padre, en 1995, fue el momento en que todo cayó en cuenta. Estaba al lado de su cama en Guadalajara. Estaba viejo, pequeño, sin aquel poder que solía aterrorizarme. Me tomó la mano y dijo que estaba orgulloso de mí porque siempre había sido un hijo obediente. Murió con una sonrisa de satisfacción. Y yo sentí una rabia que me quemó por dentro. Quería gritarle, quería decirle que la obediencia que lo hacía sentir orgulloso me había convertido en un hombre vacío. Me di cuenta de que había vivido su vida, no la mía. Había seguido sus reglas, me había casado con la mujer que él quiso, había trabajado en los lugares que él aprobó, y ahora él se había ido, y yo tenía 52 años y no sabía quién era. María y yo nos divorciamos 2 años después. Fue una separación silenciosa, sin peleas. Ella solo dijo que estaba cansada de vivir con un hombre que parecía un fantasma. No la culpé. Yo mismo estaba cansado de mí. Vine a Los Ángeles a principios de los años 2000. Quería empezar de nuevo. Pero ¿cómo se empieza de nuevo cuando ya se ha pasado la mitad del camino? Conseguí un trabajo como conserje en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Limpiaba los baños y los pasillos mientras jóvenes abogados y ejecutivos pasaban a mi lado sin verme. No me importaba ser invisible. Hacía mucho tiempo que ya era invisible para mí mismo. Todas las mañanas sigo el mismo ritual. Me despierto a las 5. Hago mi café en una cafetera de metal antigua que traje de México. El olor del café fuerte es lo único que me ancla a la realidad. Me siento en la misma silla de madera y miro por la ventana. Veo a la ciudad despertar. Pienso en cómo podría haber tenido una vida diferente si hubiera tenido el valor de decir no. El no es la palabra más difícil para quien fue enseñado a creer que el sí es la única respuesta santa. Pienso en Elena casi todos los días. ¿Dónde estará ahora? ¿Se habrá casado? ¿Habrá tenido los hijos que quería? En 1985 intenté buscarla, pero no sabía por dónde empezar. Ya no tenía derecho a entrar en su vida después de haberla abandonado por una carta y por una idea distorsionada del honor. Ese es mi mayor arrepentimiento. No es el trabajo duro, no es el cansancio físico. Es haber dejado atrás al amor de mi vida para obedecer a un hombre que ya estaba muerto por dentro, incluso antes de partir. Hoy me duelen las articulaciones. Tengo artritis en las manos, herencia de décadas cosechando uvas y cargando sacos de cemento. Cada movimiento es un recordatorio de que el cuerpo no olvida lo que la mente intenta ignorar.
Voy a misa todos los domingos en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Me siento en el último banco, no rezo por milagros, rezo solo por un poco de paz. Miro las velas encendidas y veo el rostro de todas las personas a las que decepcioné al intentar no decepcionar a mi padre. Extraño México, pero no el México que existe hoy. Extraño la Guadalajara de mi infancia, el olor de las tortillas frescas que mi madre hacía en el comal. Extraño una época en la que aún creía que el futuro sería algo que yo elegiría. La migración me dio dinero, me dio una casa en un país seguro, pero me quitó el alma. Soy un extranjero en Chicago, un extranjero en Los Ángeles, y cuando regreso a Guadalajara, también me siento un extranjero allí. La gente dice que los ancianos son sabios. Yo no me siento sabio. Me siento simplemente cansado. Sabiduría habría sido entender a los 20 años que la lealtad a la propia felicidad es más importante que la lealtad a las tradiciones que nos aprisionan. Veo a los jóvenes de hoy, cómo cuestionan todo, cómo se rebelan, cómo luchan por lo que quieren. A veces la gente de mi edad se queja de esta generación, dice que no tienen respeto. Yo los envidio. Ojalá hubiera tenido una 10ª parte de esa rebeldía. Si pudiera volver en el tiempo, a aquel alojamiento en Fresno, en 1963, habría tomado la mano de Elena y habría corrido a San Francisco. Habría dejado que la carta de mi padre se quemara en la estufa. Habría entendido que el respeto a un padre no debe exigir el sacrificio del alma propia. Pero no hice nada de eso. Hice lo que me mandaron hacer. Y el resultado es este: una cocina silenciosa, una taza de café frío y una lista de sueños que nunca salieron del papel. Perdí el funeral de mi madre porque estaba trabajando en una obra en Chicago y el patrón dijo que, si me iba, perdería el empleo. Obedecí al patrón. No me despedí de la mujer que me llevó en su vientre. Lloré solo en el baño de la obra, escondido para que nadie viera a un hombre llorar. Ese es otro costo de la obediencia. Te conviertes en tu propio carcelero. Tú mismo te prohíbes sentir, sufrir, ser humano. Mi casa en Los Ángeles está limpia y ordenada. Lavo los platos justo después de usarlos. Hago la cama todas las mañanas con precisión militar. Son pequeños rituales de orden en una vida que parece haber sido un caos controlado. Miro las fotos en la pared. Mis hijos, mis nietos, me visitan en Navidad y en el Día de Acción de Gracias. Son educados conmigo, pero hay una distancia que yo mismo creé. No sé cómo ser íntimo, solo sé cómo ser correcto. Ser correcto no es lo mismo que ser feliz. Aprendí eso demasiado tarde. A los 82 años, ya no hay tiempo para arreglar lo que se rompió atrás. El tiempo es un recurso que no se recupera. Cada sí que dije a los demás fue un no que me dije a mí mismo. Y ahora la cuenta llegó. La soledad no es la ausencia de personas, es la ausencia de nosotros mismos en la vida que llevamos. Me pregunto cuántas otras personas de mi edad están sentadas en cocinas parecidas, sintiendo el mismo peso. Nosotros, los latinos, somos criados con esta idea de que la familia y la obediencia lo son todo. Y son importantes, claro, pero no pueden ser una prisión. No pueden ser la razón por la cual entierras tus talentos y tus amores. El sacrificio solo es noble cuando es una elección, no cuando es una imposición que aceptas por miedo. Tuve un infarto leve hace 3 años. Cuando estaba en aquella cama de hospital, viendo los pitidos de la máquina, no pensé en las casas que construí ni en el dinero que envié a México. Pensé en el mar que nunca vi con Elena. Pensé en las canciones que quise aprender a tocar en la guitarra, pero que mi padre consideraba una pérdida de tiempo. Pensé en cuánto me habría gustado reír más y trabajar menos. La muerte ya no me asusta. Lo que me asusta es la idea de haber vivido 82 años sin haber sido nunca dueño de mi propio camino. Soy un pasajero en mi propia existencia, alguien que siempre pidió permiso para respirar, que siempre esperó la orden de alguien para actuar. Y ahora que no hay nadie para darme órdenes, me siento perdido en mi propio apartamento. Escribo estas palabras porque siento que el tiempo se está acabando. No quiero consejos, no quiero que nadie sienta lástima por mí. Solo quiero que alguien conozca la verdad.
Quiero que alguien que aún tenga tiempo escuche la historia de Javier Rodríguez. Pensé que tendría tiempo para ser yo mismo después de que todos estuvieran satisfechos. Pensé que habría una recompensa mágica al final de tanta obediencia, pero la única recompensa es el silencio. Si hubiera entendido antes que la vida no es un ensayo, tal vez habría tenido el valor de ser el villano en la historia de mi padre para ser el héroe en mi propia historia. Es mejor ser juzgado por seguir el corazón que ser aplaudido por seguir un camino que odias. La aprobación de los demás es una droga que crea adicción y que al final te deja vacío. Miro mi reloj de pulsera. Son las 6 de la mañana. Dentro de poco saldré a caminar hasta la pequeña plaza cercana. Me sentaré en el banco de siempre y observaré pasar los autobuses. Veré a la gente corriendo hacia sus trabajos, muchos de ellos bajando la cabeza como yo lo hice durante 60 años. Siento ganas de gritarles: miren hacia arriba, no obedezcan todo, no se pierdan. Pero permanezco en silencio. El silencio es mi hábito más antiguo. Guardo un rosario de madera que perteneció a mi abuela. No lo uso para rezar el rosario de la manera tradicional. Solo lo sostengo entre los dedos, sintiendo la textura de la madera gastada. Me recuerda que las generaciones pasan y los dolores se repiten. Mi abuela también obedeció. Mi madre también obedeció. Es una cadena que se extiende por siglos. Yo fui solo un eslabón más en esa cadena de renuncia. A veces, cuando el sol se pone, pongo un disco de música ranchera. El sonido de la trompeta me recuerda a Guadalajara. Cierro los ojos y por un momento, no soy un viejo de 82 años en Los Ángeles. Soy un joven de 20 años, sintiendo el viento en el rostro, a punto de tomar una decisión. Pero el disco termina. La aguja se queda raspando el final del surco y me doy cuenta de que estoy aquí, solo, con mis recuerdos y mis fantasmas. La vida está hecha de momentos pequeños que ignoramos mientras esperamos las grandes cosas. Ignoré los momentos de alegría porque estaba enfocado en ser el hijo perfecto y el trabajador ejemplar. No aproveché la risa de mis hijos cuando eran pequeños porque estaba demasiado cansado o demasiado preocupado por lo que el vecino pensaría de nuestra disciplina. Perdí la oportunidad de ser feliz para ser respetable. Si estás escuchando esto o leyendo esto, no cometas mi error. No creas que el tiempo es infinito. No creas que las personas que amas siempre estarán allí esperando a que finalmente tengas el valor de ser tú mismo. La vida sucede ahora, en los espacios entre los deberes y las obligaciones. La obediencia ciega es una forma de suicidio lento. Mueres un poco cada vez que dices sí queriendo decir no. Voy a terminar mi café ahora. La taza está fría, igual que el aire que entra por la rendija de la ventana. No espero que mañana sea diferente de hoy. Acepto mi tristeza porque es lo único que realmente me pertenece ahora. Es una tristeza honesta, sin maquillaje. Es el resultado de una vida vivida bajo el mando de otros. Me pregunto si mi padre, donde quiera que esté, todavía se siente orgulloso de mí. Y por primera vez, la respuesta no me importa. Ya no quiero su orgullo. Solo hubiera querido haber tenido el mío propio. Quisiera haberme mirado al espejo y haber visto a un hombre que tomó sus propias decisiones, aunque hubieran sido decisiones equivocadas. El error cometido por voluntad propia es infinitamente mejor que el acierto cometido por orden de terceros. El sol comenzó a tocar la cima de los edificios. Otro día comienza. Otras 24 horas de silencio y recuerdos. Me pondré mis zapatos, esos negros y sencillos que uso desde hace 5 años. Saldré por la puerta, cerraré la cerradura y caminaré despacio. Soy Javier Rodríguez. Tengo 82 años y finalmente entendí que la mayor traición que un hombre puede cometer es la traición contra sí mismo. Pero lo entendí demasiado tarde. Eso es todo lo que tengo para decir. No hay una bonita lección moral. No hay un final feliz en el que me reconcilio con el pasado. Solo está la verdad cruda de un hombre que obedeció demasiado y que, por eso, terminó vacío por dentro. El tiempo se acabó para mí. Las oportunidades se cerraron como puertas pesadas de una iglesia antigua. Me quedo aquí, con mi café y mi silencio. Si esto te tocó de alguna manera, quizá puedas mirar tu propia vida y ver dónde estás siendo demasiado obediente.
Tal vez aún puedas cambiar el rumbo de tu historia antes de llegar a los 82 años y darte cuenta de que la silla a tu lado está vacía porque no tuviste el valor de llenarla con quien realmente amabas. Ahora voy a caminar. El aire allá afuera está fresco y, por un breve segundo, antes de que la rutina me engulla, intentaré respirar hondo e imaginar que soy libre. Es una mentira, lo sé, pero es la única mentira que me queda para soportar el resto del camino. Adiós.